Continuar con nosotros en Fórmula Noticias y como cada inicio de semana, como cada lunes, agradezco a Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, allá en la Cámara de Diputados, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, diputado? Muy Bienvenido. bien, pues muy buenas noches. Nuestras condolencias, por supuesto, por lo sucedido con el alcalde de Chilpancingo, Guerrero. Esperemos que las investigaciones pues lleguen a dar con quiénes son los responsables, cuál es el móvil y todo el entramado de criminalidad que evidentemente está relacionado con este homicidio. El de su secretario de ayuntamiento 3 días antes, tenía el alcalde 6 días de haber rendido protesta. Pero además, creo que es importante ponerlo en la mesa. Guerrero trae una secuela de violencia de muchísimos años. Dentro de esa secuela pasa a Ayotzinapa. Dentro de esa secuela está el tema de aquella vez que la iglesia entró como mediador, cosa que a mí no me pareció. Soy católico, pero no me... Esa mediación es de aquí para allá, extorsiona a uno, y de aquí para acá, extorsiona a otro. Dentro de ese mundo de violencia está el homicidio 2-3 días antes de nuestro candidato en Coyuca, Así es, de Benítez, que fue ejecutado con un tiro en la nuca. En pleno acto de cierre de campaña. En pleno cierre de campaña, cuando incluso iba a triunfar. Y entonces nos lleva a otro comentario. ¿Quién decide el que gobierna? ¿Quién decide quién gana elecciones? Y es el crimen organizado. Ese es el que está mandando. Que tiene base social en el estado de Guerrero y lo demostró en unas movilizaciones en Chilpancingo hace unos meses. ¿Te acuerdas, en esta una más muestra de poder por parte de grupos delincuenciales en este estado? Y que tiene otras demostraciones de poder. Una buena parte de los ayuntamientos de Guerrero pues están tomados totalmente por el crimen. El criminal pone a los funcionarios, el criminal sabe cuándo llegan las participaciones, los criminales tienen constructoras, los criminales tienen comercializadoras, y entonces estamos en un momento en el cual un Estado está al servicio de los criminales. ¿Y pues para qué sirve el INE? ¿Para qué sirve el Tribunal Electoral? Pues para nada. Ganó alguien y ellos deciden si va a gobernar o no va a gobernar. O si va a vivir o no va a vivir, como acaba de suceder en Chilpancingo. Diputado Moreira, pues una vez más nuestras condolencias, y en verdad que haya justicia, que las investigaciones sean pulcras, y tendría, a mi parecer, que intervenir la Fiscalía General de la República, porque ya hemos visto que la Fiscalía del Estado de Guerrero... Nosotros hacemos votos porque suceda eso, pero además yo creo que Morena, el gobierno, sí tiene que reflexionar sobre la capacidad del gobierno estatal para enfrentar las emergencias. Porque no solamente está en el caso de la violencia, también estuvo en el caso de los huracanes, que terminaron las cosas muy, muy mal. Tanto Otis como John. Y está en el tema de que el crimen ya tiene un control territorial, que por cierto se extiende, hablando de Tierra Caliente, a Michoacán y al Estado de México. En Acapulco, diputado... Dime si digo alguna barbaridad, por favor. Recuerdo que la situación en materia de seguridad se comenzó a complicar enormemente cuando se llevó a cabo un operativo por parte de la DEA en el Golfo de México y en el Caribe para inhibir el trasiego de droga. Entonces, los grupos del narcotráfico comenzaron a utilizar el Pacífico, y fue cuando Félix Salgado Macedonio era alcalde en Acapulco, el papá de la actual gobernadora. Sí, coinciden, ¿no? Sí, claro, y hay muchísima literatura al respecto, y además, cuando se han hecho cosas para mejorar, después, como sucede en otras partes del país, después se retrocede. Sí. Entonces, tuvimos tiempo, hace unos 10 años, en el cual la Marina hizo estupendos, y el Ejército operativos para resguardar las zonas turísticas. Pero al final del día eso se complicó y terminó como ahora estamos. ¿Qué me preocupa? Que el gobierno federal y el gobierno del Estado desestiman lo que sucede. Es decir, no le ponen la atención. Y que la sociedad, pues nos estamos acostumbrando a que esto pase. Por más afrentoso, abusivo, atroz que fue el crimen de ayer, pues para el mediodía ya estaba la nota de que habían asaltado a la alcaldesa electa de Mazatlán. Le habían bajado la camioneta, que iba llegando a Culiacán, y le quitaron la camioneta. O está todos estos 250 muertos del fin de semana, o los casi 500 que llevamos en el sexenio.
En el sexenio que concluyó, inicia uno nuevo que dará a conocer parte de su estrategia de seguridad el día de mañana a través del titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, y me encantará en su momento conversar sobre qué opinas sobre los puntos que van a plantear. Y te pregunto, diputado, porque vuela el tiempo en estas conversaciones, rápidamente nada más, la autoridad electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, avaló los cambios estatutarios de los que conversábamos aquí hace unos días al interior de tu partido, con lo que también avala la reelección en la dirigencia de Alejandro Moreno, en la Secretaría General del partido de Carolina Villano. Y sí me es importante conocer, Rubén Moreira, tu opinión sobre si se vulnera o no el principio fundacional del PRI, que tiene que ver con el principio de la no reelección a través de esta reelección de su dirigencia y secretaría. Mi partido tomó esta decisión después de una asamblea nacional. Así es. Una asamblea nacional donde todos los comités municipales participaron, los estatales, donde, tengo que aclarar, hay muchos integrantes que son ex oficio, porque luego se manejó de que se podía controlar la asamblea. No, hay muchos que son ex oficio, que son... van como consejeros por haber sido presidentes del partido en los estados, en los municipios. También te quiero decir que después de eso se hizo una elección en urna donde se votó. Pero además te quiero decir que esta dirigencia proviene de otra elección abierta con 2 millones de votos. Ahora, ¿qué viene a futuro? Sí es importante, diputado, Rubén Moreira, porque a mí sí me llamó la atención en este proceso electoral que por primera vez en la historia del PRI, incluso desde que se llamaba PNR, fundado en 1929, ¿no? Sí. Van por primera vez a una elección presidencial sin candidatura propia. Y desde 1997 que los capitalinos elegimos a nuestro jefe de gobierno en las urnas, fueron a la elección sin una candidatura propia, levantando la mano de una candidata y un candidato en la Ciudad de México del partido que surge durante el gobierno de Lázaro Cárdenas para echar abajo todas las políticas del PRI. Bueno, rápido te digo. A ver. Mi partido es un partido que viene de una revolución. Ajá. Todos los partidos que vienen de revoluciones sirven de instrumento para concretar las causas de esa revolución. Así fue la cubana, la rusa, la de Vietnam, la de Nicaragua, porque son partidos del siglo XX así diseñados. Al paso del tiempo, pues nos alejamos de nuestro momento fundacional, los países cambian, se cumplieron las expectativas de la revolución, o pasó tanto tiempo que ya no son las prioridades. Pero Alejandro Moreno y Carolina Villano enfrentaron una realidad y nosotros una realidad. Frente a nosotros está Morena, con un ánimo expansionista, un ánimo absolutista, un ánimo de apoderarse de todas las instituciones. Y la sociedad, que llenó varias veces el Zócalo, que llenó Reforma, y muchas gentes en el país exigieron una alianza de partidos. La única manera que haya esa coalición, que es el término legal, pues es que uno ceda en una cosa para que los otros las asumen. ¿Y cómo les acabó yendo con esa alianza en el PRI? También la sociedad empujó una figura, que es la figura de Xóchitl Gálvez. En ese momento, nosotros dijimos, no podemos romper la alianza, y fuimos con ella. Habrá que... déjame te digo, viene una reflexión, viene una siguiente Asamblea Nacional para los siguientes meses. En esa asamblea vamos a reflexionar sobre el futuro de las coaliciones, sobre el futuro del partido, sobre el futuro de las causas del partido, la organización del mismo, y también habrá una gran reflexión de cómo nos fueron los resultados. Porque creo que es un tema profundo. Y de qué tipo de oposición vamos a hacer. Cierro con esto. La señora Sheinbaum ganó con muchos votos sobre el segundo lugar, pero realmente tiene el 60 contra el 40. Y la Cámara de Diputados fue el 54 contra el 46. Entonces, a futuro las cosas no están decididas. Y el PRI tiene que encontrar su lugar en la oposición. Y, mientras tanto, también resistir todos estos embates que tenemos todos los días en contra de los partidos, de la oposición, de los líderes de opinión y de la democracia. ¿Dirías, diputado, que México tiene la oposición que se merece? El 40% de los mexicanos somos oposición. Por eso, ¿y ellos tienen la oposición que se merecen, los opositores? Yo creo que al final del día México no merece la mayoría que tiene. Para empezar, es una mayoría artificial, me refiero a la de las cámaras. Con el 54% se quedaron con el 75%
de los Pero la diputados. oposición que tiene aquellas personas, el 40% que no es simpatizante de Morena y de la Cuarta Transformación, ¿tiene una opción en la oposición? Sí tiene una opción, pero no nos podemos conformar. Por eso vamos a la siguiente Asamblea Nacional. Nosotros, un proceso de reflexión que va a durar meses, como debe de ser. Meses de reflexión. Pues diputado, muchísimas gracias Rubén Moreira por habernos acompañado. ¿Conversamos la próxima semana? Estoy a tus órdenes. Muchísimas Hay muchas gracias. cosas. Vienen reformas constitucionales. Sí, está amplia la reformas agenda secundarias. legislativa. Muy amplia. Nos damos una breve pausa, no se vaya. Regresamos con más. Estamos en Fórmula Noticias.